Capítulo 7. Hay que dedicar mucho tiempo a la oración. Los grandes maestros y profesores de la doctrina cristiana han encontrado siempre en la oración su más alta fuente de iluminación. Para no ir más allá de los límites de la iglesia inglesa, consta que el obispo Andrews pasaba 5 horas diarias de rodillas. Las mayores resoluciones prácticas que han enriquecido y embellecido la vida humana en los tiempos cristianos se han alcanzado en la oración, Canon Latin. Aunque muchas oraciones privadas, por la naturaleza de las cosas, deben ser cortas, mientras que las oraciones públicas, como regla, deben ser cortas y condensadas, mientras que hay amplio espacio para la oración jaculatoria y se le da valor, en nuestras comuniones privadas con Dios el tiempo es una característica esencial para su valor. Pasar mucho tiempo con Dios es el secreto de toda oración exitosa. La oración que se siente como una fuerza poderosa es el producto mediato o inmediato de mucho tiempo pasado con Dios. Nuestras oraciones cortas deben su punto y eficacia a las largas que las han precedido. La oración corta que prevalece no puede ser orada por alguien que no ha prevalecido con Dios en una lucha más poderosa de larga duración. La victoria de la fe de Jacob no podría haberse obtenido sin esa lucha que duró toda la noche. El conocimiento de Dios no se logra con llamadas inesperadas. Dios no concede sus dones a los que vienen y van de manera casual o apresurada. Estar mucho con Dios es el secreto para conocerlo y para influir en Él. Él cede ante la persistencia de una fe que le conoce. Él concede sus dones más ricos a aquellos que declaran su deseo y aprecio de esos dones por la constancia, así como la seriedad de su importunidad. Cristo, que en esto como en otras cosas es nuestro ejemplo, pasó muchas noches enteras en oración. Su costumbre era orar mucho. Tenía su lugar habitual para orar. Muchas largas temporadas de oración componen su historia y su carácter. Pablo oraba día y noche. Daniel dedicaba tiempo a intereses muy importantes para orar 3 veces al día. Las oraciones de David por la mañana, al mediodía y por la noche fueron sin duda muy prolongadas en muchas ocasiones. Aunque no tenemos un relato específico del tiempo que estos santos de la Biblia pasaban en oración, los indicios son que dedicaban mucho tiempo a la oración, y en algunas ocasiones su costumbre era orar durante largas temporadas. No queremos que nadie piense que el valor de sus oraciones debe ser medido por el reloj, pero nuestro propósito es grabar en nuestras mentes la necesidad de estar mucho tiempo a solas con Dios, y que si esta característica no ha sido producida por nuestra fe, entonces nuestra fe es de un tipo débil y superficial. Los hombres que han ilustrado más plenamente a Cristo en su carácter, y que han afectado más poderosamente al mundo para Él, han sido hombres que pasaron tanto tiempo con Dios que lo convirtieron en una característica notable de sus vidas. Carlos Simeón dedicaba a Dios desde las 4 hasta las 8 de la mañana. El señor Wesley dedicaba 2 horas diarias a la oración. Comenzaba a las 4 de la mañana. De él, alguien que le conocía bien escribió, pensaba que la oración era más su asunto que cualquier otra cosa, y le he visto salir de su armario con una serenidad de rostro casi resplandeciente. John Fletcher manchaba las paredes de su habitación con el aliento de sus oraciones. A veces rezaba toda la noche, siempre, con frecuencia y con gran fervor. Toda su vida era una vida de oración. No me levantaba de mi asiento, decía, sin elevar mi corazón a Dios. Su saludo a un amigo era siempre, te encuentro rezando. Lutero decía, si no paso 2 horas en oración cada mañana, el diablo obtiene la victoria a lo largo del día. Tengo tantos asuntos que no puedo seguir adelante sin pasar 3 horas diarias en oración. Tenía un lema, el que ha orado bien, ha estudiado bien. El arzobispo Latten estaba tanto tiempo a solas con Dios que parecía estar en perpetua meditación. La oración y la alabanza eran su negocio y su placer, dice su biógrafo. El obispo Ken estaba tanto con Dios que se decía que su alma estaba enamorada de Dios. Estaba con Dios antes de que el reloj diera las 3 cada mañana. El obispo Asbury dijo, me propongo levantarme a las 4 siempre que pueda y pasar 2 horas en oración y meditación. Samuel Rutherford, la fragancia de cuya piedad aún es rica, se levantaba a las 3 de la mañana para encontrarse con Dios en oración. Josepha Jane se levantaba a las 4 para rezar hasta las 8. Si oía a otros comerciantes atender sus negocios antes de que él se levantara, exclamaba, oh, cómo me avergüenza esto. No merece mi maestro más que los suyos. El que ha aprendido bien este oficio saca a voluntad, a la vista y con aceptación del banco infalible del cielo. Uno de los predicadores escoceses más santos y dotados dice, debo pasar las mejores horas en comunión con Dios. Es mi empleo más noble y fructífero, y no debo arrinconarlo. Las horas de la mañana, de 6 a 8, son las más ininterrumpidas y así deben emplearse. Después del té es mi mejor hora, y debería dedicarla solemnemente a Dios. No debo renunciar a la vieja costumbre de orar antes de acostarme, pero hay que guardarse del sueño. Cuando me despierto por la noche, debo levantarme y orar. Un rato después del desayuno podría dedicarlo a la intercesión. Este era el plan de oración de Robert McCheyne. La memorable banda metodista en sus oraciones nos avergüenza. De 4 a 5 de la mañana, oración privada, de 5 a 6 de la tarde, oración privada. John Belch, el santo y maravilloso predicador escocés, consideraba que el día estaba mal empleado si no pasaba 8 o 10 horas en oración.
Guardaba una manta para abrigarse cuando se levantaba a orar por la noche. Su esposa se quejaba cuando lo encontraba tirado en el suelo llorando. Él respondía, oh mujer, tengo que responder por las almas de 3000, y no sé cómo me va con muchas de ellas.